días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 28 de julio, última jornada de negociación de la semana de los mercados y además una semana que termina tras el vertiginoso sinfín de decisiones de política monetaria, hoy con el Banco de Japón como protagonista, que por cierto mantiene tipos y por supuesto en medio de la cascada de resultados empresariales que marca la actualidad del día. Sin embargo, se cuela como protagonista de última hora un nombre propio, es Evergrande. Las acciones de la filial eléctrica de vehículos eléctricos del gigante inmobiliario chino caen casi un 70% tras más de un año congeladas. Es el desplome que llevan a cabo los títulos de esa filial eléctrica de Evergrande, que caen casi un 70% en la apertura, en la primera jornada en la que la compañía ha podido volver a la negociación tras mantenerlas congeladas desde abril de 2022, y es efectivamente el movimiento de esa filial de vehículos eléctricos del gigante, del endeudado conglomerado inmobiliario chino, quien es el protagonista a esta hora de la mañana. Y por supuesto mirando a Asia, clave y fundamental la cita con la política monetaria. Hoy llegaba el turno del BOC, del Banco de Japón, y lo que ha decidido ha sido mantener los tipos de interés real en el menos 0,10%. Era lo que se esperaba y es el mismo que tenía en la referencia anterior. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que también asistimos a lo que es el análisis de la situación económica y de la inflación. Dice el Banco de Japón en su informe trimestral que la economía de Japón se está recuperando marginalmente y que la inflación al consumidor en Japón es más alta de lo previsto que en el informe de perspectivas de abril. Aún así, dice que hay incógnitas en economía y en precios y asegura que el 2% de inflación aún está lejos de su alcance. Por otra parte, señala como los riesgos para las perspectivas de precios están ponderados al alza en la segunda mitad de 2023 y ya para 2024, al mismo tiempo que señala que el estricto control del rendimiento puede afectar a la volatilidad del mercado. Sin lugar a dudas, es la noticia, ese informe que está presentando a esta hora el Banco de Japón, subrayando cómo las expectativas de inflación han comenzado a mostrar esos movimientos alcistas, pero sobre todo señalando cómo la economía y los precios son particularmente volátiles y que necesitan desde el Banco de Japón monitorizar regularmente los movimientos financieros y del mercado de divisas, así como su impacto en la economía y los precios de Japón. Dice que para respaldar el establecimiento de una curva de rendimiento que sea una guía constante, el Banco de Japón va a continuar con las compras de bonos a gran escala y que va a responder rápidamente a cada vencimiento. Y así ha señalado que, por ejemplo, aumentar la cantidad de bonos comprados y realizar operaciones de compra y suministro de fondos a tasa fija contra garantías agrupadas va a ser uno de esos movimientos que lleva a cabo. Es el Banco de Japón el protagonista esta mañana, mientras que, por supuesto, el gran asunto con el que despertamos es el diagnóstico, el tórrido diagnóstico que pone sobre la mesa Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que para vastas partes de América del Norte, de Asia, de África y de Europa, este verano es cruel, está siendo cruel. Dice que para todo el planeta es un desastre y para los científicos el culpable es claro, son los humanos. Guterres destaca que todo esto es completamente consistente con las predicciones y advertencias que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo y que lo que les sorprende, eso sí, es la rapidez con la que se están registrando los cambios. Reitera y subraya que el cambio climático está aquí, que es aterrador y que solo es el comienzo. Dice que la era del calentamiento global ha terminado, pero no por una buena noticia, sino porque lo que ha empezado es la ebullición global. Dice que el aire es irrespirable, el calor insoportable y el nivel de ganancias de combustibles fósiles y la inacción climática son inaceptables, por lo que reitera ese llamamiento a que los líderes tienen que actuar. Vamos a escucharle.
For vast parts of North America, Asia, Africa and Europe, it's a cruel summer. For the entire planet, it is a disaster. And for scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Leaders. Claves, por tanto, esa advertencia por parte de Naciones Unidas: se acaba el calentamiento global, estamos ya ante esa ebullición global. Pero, por supuesto, lo que está evidentemente también plagando el protagonismo son los ecos de lo que ha sido la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, un día después de la FED. También se mantenía fiel al guión descontado por el mercado y anunciaba una subida de tipos de 25 puntos básicos, novena subida consecutiva que elevaba los tipos al 4,25%, en lo que además anticipaba nuevas subidas en el horizonte, aunque eso sí, incorporaba la posibilidad de la pausa. Christine Lagarde ponía sobre la mesa la posibilidad de que el Banco Central Europeo no suba tipos en la próxima reunión que se celebrará en septiembre, aunque subrayaba que el Consejo de Gobierno tomará su decisión final en función de los datos. De hecho, Lagarde defendía que tienen la mente abierta en cuanto a cuáles serán las decisiones en septiembre y en reuniones posteriores, y concluía que podrían subir los tipos o mantenerlos, y lo que se decida en septiembre no es definitivo. Vamos a escucharla. So we are deliberately data dependent, and we have an open mind as to what the decisions will be in September and in subsequent meetings, because this determination based on data might vary from one month to the other. So we might hike and we might hold, and what is decided in September is not definitive. Declaraciones que, por supuesto, observaba al detalle el mundo entero y la prensa, y en la que escuchábamos, por supuesto, a una Christine Lagarde que ponía el acento en la importancia de la hoja de ruta y de la fórmula con la que el Banco Central Europeo va a decidir los próximos movimientos de tipos, y que no dejó de repetir. Se analizará reunión a reunión, con la mirada puesta en los datos, para devolver la inflación a ese objetivo del 2%, y aseguraba Lagarde que analizarán las perspectivas de precios y harán dos lecturas de la inflación para desgranar toda la información. Vamos a escucharla. Very strongly rooted in our determination to break the back of inflation and to take inflation back to 2% medium term on a sustainable basis. And to do that, we will be informed by data, we will analyze the data, and we will then decide at that point in time. We will have the inflation outlook, we will have two readings of inflation with all the underlying dissection and understanding of it, and we will have even more understanding of our monetary policy transmission. And that will be repeated every governing council after every governing council, so that we can make sure that, as I said, we break the back of inflation. Importante, sobre todo de cara a esas preguntas de la prensa, lo que sí tenía claro, y decía con contundencia Christine Lagarde, es que lo que podía asegurar es que no va a haber bajada de tipos. What I can assure you of is that we are not going to cut. That is a definite no. But on the other side, could be a hike, could be a pause. And if it is a pause, it would not necessarily be for an extended period of time, because, as I said, it will vary from meeting to meeting, because we continue to decide on a meeting-by-meeting basis, every time informed by the data.
Sin lugar a dudas, una crónica geoeconómica que se alimenta también con la geopolítica que va dictando y lanzando titulares también importantes como cada mañana, y sobre todo, una vez más, porque Rusia acaba de denunciar que ha derribado un dron ucraniano, una nave no tripulada que habría intentado atacar instalaciones en la región de Moscú y que ha sido derribado por la defensa antiaérea, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso, y que, por supuesto, asegura que se trata de un dron ucraniano. Dice el Ministerio de Defensa ruso que esta mañana ha frustrado ese intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista, dice, con un vehículo aéreo no tripulado contra las instalaciones dentro del territorio de la región de Moscú, en un nuevo episodio que vuelve a elevar la tensión a la hora de ver esos ataques, esos movimientos de esos aparatos ucranianos en suelo de Rusia. Y entre tanto, por supuesto, también las declaraciones que llegan a esta hora desde China y que responden a lo que han sido los mensajes lanzados hace unas semanas ya desde la cumbre de la OTAN en Lituania. China responde ahora y dice y acusa a Estados Unidos y a la Alianza del Tratado del Atlántico Norte de ser ellos la mayor fuente de riesgo e inestabilidad para la paz y la seguridad internacionales, en respuesta a ese comunicado de esa cumbre de la OTAN en Vilna, y señala el portavoz del Ministerio de Defensa del gigante asiático, Tang Kefei, que eso es principalmente la principal amenaza para la paz, son Estados Unidos y la OTAN, señalando y respondiendo a esas preguntas acerca del documento emitido por la OTAN en el que se mencionaba a China como un desafío sistémico. Pero, por supuesto, si miramos a ese escenario internacional y a lo que son los grandes aliados en esa parte del mundo, clave también la relación y la cercanía que tienen Pekín y Moscú. China está proporcionando tecnología y equipos a Rusia que son cada vez más importantes para la guerra en Moscú, según informa la Oficina de Inteligencia. Dice el informe que hasta marzo China había enviado más de 12 millones de dólares en drones y partes de drones a Rusia, así como equipo de navegación, tecnología de aviones de combate, y también ha aumentado considerablemente las exportaciones de semiconductores de China a Rusia, a pesar de las fuertes sanciones occidentales y de los controles de exportación. Por su parte, Pekín, eso sí, está reclamando su neutralidad sobre la guerra en Ucrania, pero también evita criticar los esfuerzos, como les venimos contando, de ese escenario, de esa guerra en Rusia, y la cooperación entre ambos países es clara, como ya se ha visto con esas reuniones incluso del presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Defensa chino, que de hecho justo antes de que se desencadenase la guerra declaraban y han declarado esa asociación ilimitada tras la reunión de abril. Es, sin lugar a dudas, la acusación que se desprende de la inteligencia nacional de Estados Unidos, señalando cómo China apoya cada vez más a Rusia. Y precisamente en ese escenario geopolítico lo que está viéndose claramente perjudicado, enfriado y cada vez más desaparecido son las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. El propio embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha señalado que el envío de bombas de racimo por parte de la administración Biden a Ucrania ha asestado un duro golpe a lo que quedaba de las relaciones bilaterales entre ambos países, y habla de relaciones nulas. Dice que prácticamente han desaparecido y que apenas quedan unas migajas. Por supuesto, la mirada puesta, la crítica en esa decisión de enviar municiones de racimo por parte de Estados Unidos para ayudar al ejército de Kiev, que ha asestado un duro golpe a esos restos o fragmentos de relaciones. Antonov ha remarcado que Moscú tendrá en cuenta este movimiento antirruso por parte de la administración Biden en su trabajo en Washington. Sin lugar a dudas, es esa tensión
que se va avivando desde que se encadenase la guerra en Ucrania, la gran protagonista del tablero internacional y, por supuesto, donde además resulta clave esa acusación y ese nuevo punto de efervescencia en torno a la central nuclear de Zaporilla, porque Rusia ha acusado a Ucrania, se lo venimos contando, de lanzar esa ofensiva mecanizada en torno a la central nuclear de Zaporilla. Una noticia que incluso se confirma desde el Kremlin, pero que desde Kiev no se hace ninguna mención. De acuerdo con las fuentes rusas, las Fuerzas Armadas locales habrían dado inicio al empuje principal de su célebre contraofensiva con un ataque mecanizado con decenas de blindados en la línea del frente próxima a la ciudad de Zaporilla. Mientras Yuri Sak, asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, ha subrayado que no hay novedades que reseñar en Moscú. Lo que sí se afirma es que las fuerzas enemigas, las fuerzas ucranianas, habrían sufrido grandes pérdidas durante esa mencionada incursión y, por supuesto, completando los grandes asuntos del tablero internacional, ese acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, porque Kim Jong-un acaba de exhibir el arsenal armamentístico que tiene ante Rusia. El líder norcoreano ha presidido el gran desfile militar con motivo de los 70 años del fin de la guerra de Corea, de la firma del armisticio, y lo ha presenciado ese desfile junto con el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa ruso, que se encuentra de visita en el país y en el que ha exhibido esos misiles balísticos intercontinentales de mayor alcance, esos Hwasong 17 y el más sofisticado, el Hwasong 18, que usa combustible sólido y testado por segunda vez el pasado 12 de julio en las cercanías de Pyongyang. Esto, por supuesto, es sin lugar a dudas la gran crónica geopolítica de la mañana, que se tilda con las noticias que llegan de última hora y que nos hacen mirar al mercado español, donde el IBEX, recordemos, se encuentra en máximos de 2 años y medio, apoyado en resultados empresariales. Ayer, entre los que le impulsaban Telefónica, y hoy sobre la mesa ya tenemos los resultados de CaixaBank. Gana 2.137 millones hasta junio. Es un 35,8% más por la excelente evolución comercial y sitúa la morosidad en mínimos. Según el informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el semestre mejoran todos los indicadores de rentabilidad y de eficiencia. El ROE alcanza el 10,2% y la ratio de eficiencia recurrente baja hasta el 45,7%. Continúa la evolución positiva interanual de las principales líneas de la cuenta de resultados, con un incremento del margen bruto del 23,1% a pesar del descenso de las comisiones bancarias. CaixaBank anuncia cómo crece el volumen de negocio y los recursos de clientes ascienden y superan los 627.800 millones de euros a 30 de junio, es un 2,7% más en el año, y la cartera de crédito sana alcanza los 354.199 millones, es un 0,8% más en el año. La morosidad, dice CaixaBank, vuelve a bajar y se sitúa en mínimos, 2,6%, con una caída de 373 millones de crédito dudoso en 2023, y también mejora la ratio de cobertura, que aumenta hasta el 76%. Además, los niveles de capital y liquidez siguen en cifras elevadas y esa ratio CET1 es del 12,5% y los activos líquidos totales se sitúan por encima de los 146.640 millones de euros. En el balance avanza en los objetivos de remuneración al accionista recogidos en su plan estratégico a 2024 y anuncia la intención de realizar una nueva recompra de acciones por valor de 500 millones de euros. Es, sin lugar a dudas, las grandes pinceladas que dibujan ese resultado, ese beneficio neto de 2.137 millones de euros en el primer semestre del año, que supone ese incremento del 35,8% en comparación con el mismo periodo de un año antes, en un contexto en el que además el consejero delegado Gonzalo Gortázar también señala la buena evolución de CaixaBank y el impacto de la subida de tipos de interés. Vamos a escucharle. La buena evolución de CaixaBank durante el primer semestre se apoya en una dinámica comercial muy positiva, en la plena consecución de las sinergias derivadas de la integración con Bankia y en la reducción de los saldos dudosos.
Los recursos de clientes nos aumentan en 16.500 millones gracias a las entradas netas en ahorro a largo plazo y en depósitos. La morosidad cae de nuevo, se sitúa en el 2,6%, que es el mínimo de los últimos 15 años, y reforzamos la liquidez en 7.500 millones, superando de nuevo los 145.000. En un contexto de normalización de tipos de interés, los márgenes avanzan de forma significativa, con un resultado atribuido de 2.137 millones, un 35,8% más. Como decía, este sólido resultado es consecuencia de la buena marcha de la actividad comercial, así como de las sinergias de la integración con Bankia y de la gestión prudente del riesgo de crédito, situando nuestra rentabilidad sobre fondos propios en niveles del 10%, tras un larguísimo periodo de rentabilidades muy bajas. La fortaleza financiera y la recuperación de una rentabilidad razonable nos permite mantener una adecuada retribución al accionista, que reforzaremos tras anunciar la intención de llevar a cabo un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros. Pero sobre todo nos ayuda en algo más importante, seguir apoyando a empresas y familias y continuar desarrollando nuestra función social. Como ejemplo, durante estos 6 meses hemos concedido 40.000 hipotecas a familias, 88.000 operaciones de crédito para pymes y para ayudar a nuestros clientes ante las subidas de los tipos de interés, hemos recogido unas 5.600 solicitudes que encajan en el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias, de las que 1.900 ya están firmadas o en curso de firma, además de otras 2.000 refinanciaciones a particulares y 3.500 novaciones de hipotecas a tipo fijo. Estamos decididos a seguir ayudando a nuestros clientes a hacer frente a las dificultades del entorno, que afortunadamente están siendo menores de lo esperado. Son las declaraciones de Gonzalo Gortázar. Luego asistiremos, por supuesto, a lo que diga en esa rueda de prensa tras presentar resultados. Pero CaixaBank no es el único que rinde cuentas. También tenemos ya los resultados de BBVA, que gana 3.870 millones de euros en el primer semestre del año. Es un 31% más, y también anuncia su intención de recomprar acciones por 1.000 millones de euros. Como decimos, el resultado de BBVA además crece un 45,2% a tipos de cambio constante. Dice la entidad que preside Torres Vila que el crecimiento del beneficio por acción ha sido incluso superior, un 41,1%, gracias a los programas de recompra de acciones realizados. En el segundo trimestre, el beneficio atribuido ha superado la cota de los 2.000 millones de euros por la positiva evolución de los ingresos recurrentes en un contexto de mayor actividad, y todo ello, dice BBVA, manteniendo una sólida posición de capital con un ratio CET1 fully loaded del 12,99% a junio, que permitirá a BBVA realizar una nueva recompra extraordinaria de acciones por importe de 1.000 millones de euros una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias pertinentes. La entidad, como decimos, es otra de las grandes protagonistas de esta mañana, en el que, como apunta, dice, mantiene esa sólida posición de capital con ese CET1 fully loaded del 12,99%, y que sin lugar a dudas engrosa esa crónica de esos resultados. En cuanto a lo que dice sobre la actividad, dice que en el primer semestre el dinamismo de la actividad ha impulsado los resultados y le ha permitido acrecentar el impacto positivo del negocio bancario en la sociedad. Dice que la cartera de préstamos se ha incrementado un 8,4% con respecto a junio de 2022. Es el balance que arroja a esta hora, y señala además cómo BBVA ha avanzado en la ejecución de su estrategia y entre enero y junio ha captado 5,4 millones de nuevos clientes, y el 65% de ellos llegó al banco a través de canales digitales. Los ingresos, en cuanto a otras lecturas, el margen de intereses de los 6 primeros meses del año alcanza 11.400 millones, un 39,2% más, y las comisiones, los ingresos por comisiones netas crecen un 12,9% por encima de los 2.900 millones de euros.